Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Mi verdadera identidad. Vamos ya con el tema número 37 y el día de hoy se llama De injustos a justificados. Vamos a la palabra de Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 6. Dice así: ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a detenernos ahí tantito. Nos hace una advertencia aquí el apóstol Pablo, hablando acerca de los injustos. Nos dice, los injustos no heredarán el reino. Y uno podría decir, bueno, yo no soy injusta, yo sí hago las cosas justamente. Pero después, el apóstol Pablo da una lista de los que son injustos. Y necesariamente, en algún momento de nuestra vida, o en este momento de nuestra vida tal vez, nos encontremos cometiendo algunas de estas injusticias. Él da una lista amplia y aún hay otros versículos donde lo amplía aún más para hablar acerca de todas estas injusticias que hacen los que se supone son hijos de Dios. Porque recuerda que esta carta fue escrita a una iglesia, a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto aún vivía en estas injusticias. ¿Recuerdas que en el tema anterior te dije que Dios nos llamó para ser santos? Y no es justo que andemos en pecado, porque hemos sido rescatados y rescatados a precio de sangre. Y es una injusticia que Jesucristo haya dado la vida por nosotros y nosotros sigamos viviendo en estas obras de la carne, en estos pecados. Las voy a volver a leer para que ahora pensemos que estos pecados son en los que andaba la iglesia, no los del mundo, sino la iglesia. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No podemos vivir en las mismas injusticias en las que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. No podemos vivir a la antigua cuando ya se pagó el rescate para que tengamos una nueva vida. Por eso dice el versículo 11, y esto eran algunos. Y aquí Pablo está siendo sarcástico, porque así se encontraban unos en el presente, pero Pablo les está recordando, sí, eso eran antes, pero ya no lo son, porque ahora los ha lavado el Señor con su sangre, ahora los ha llamado a ser santos, y ahora ya nos ha justificado. No hay justo, dice la palabra, pero sí hay muchos justificados, porque estos han sido justificados por el sacrificio de Cristo. Todo está en mi contra, pero Cristo me justifica. Cristo me ha lavado de esa vieja manera de vivir. Vamos a leer más. Romanos 3, versículos, voy a leer a partir del 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Entonces hay una forma de ser justificados. La ley me condena, pero el sacrificio de Cristo me justifica. Pero yo debo de tener fe, verdadera fe, no una fe superficial, sino verdadera fe en el sacrificio de Jesucristo. Y aquel que tiene verdadera fe sabe que ha sido llamado a ser santo.
y no puede vivir en las mismas injusticias que antes. Sigo leyendo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Como que parece un trabalenguas, pero en otras palabras lo que nos está diciendo es que antes vivíamos en pecado y por lo tanto estábamos lejos de la gloria de Dios, como ya lo hemos visto en estos estudios. Pero ahora Él nos justifica y gratis, no por lo que hagamos. Yo no llevé nada para que Él dijera, bueno, estás justificada. Es como cuando yo llevo pretextos por algo que dejé de hacer o por algo que hice, tratando de justificarme. No es así con Dios. Para que yo sea justificada delante de Dios, yo tengo que poner la fe, como dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, yo creo que Cristo ha pagado el precio de sangre por mi vida, por mi salvación, por rescatarme. Y es la forma en la que Dios establece su justicia. Muchos reclaman a Dios justicia, pero si Él hiciera lo que nosotros pensamos que es justo, nadie estaría aquí. Nadie. Porque ante nosotros mismos nos justificamos, pero esa no es la justicia de Dios. Pero ¿qué tal si a los ojos de alguien más es justo que yo desaparezca? Y para mis ojos es justo que los demás desaparezcan, pero esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. El que crea en Jesucristo será justificado, el que no crea ya ha sido condenado, como también ya lo estudiamos. Entonces, Él es el justo y por lo tanto Él puede justificar, y solo por medio de la fe. No hay nadie que se escape del castigo eterno, pero sí se pueden escapar o sí pueden ser rescatados aquellos que han sido justificados por el sacrificio, por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no vivamos ya más injustamente, vivamos siendo justificados por nuestro Señor Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si ya hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, de ninguna manera podemos andar viviendo en injusticias. Porque el que vive en injusticias no ha entendido la justificación de Dios y por lo tanto no puede heredar el reino de Dios. No le podemos dar otro significado. El que vive en estos pecados no heredará el reino porque está viviendo injustamente cuando ya había sido justificado. Esto nos habla de apostasía. Tengamos cuidado en este tiempo porque hay muchos apóstatas y podemos ser contaminados con esas filosofías que a ellos les contaminaron. Tengamos cuidado, nosotros hemos sido llamados a vivir justamente, piadosamente, porque hemos sido justificadas y rescatadas por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanas.